Hola y bienvenidos una vez más aquí al curso taller de guión de cortometrajes. Vamos a empezar con el tema 5. El tema 5 está dedicado a ver las características del segundo acto. El segundo acto es lo que da sustancia a la trama. Es la parte más gorda, más grande, más sustancial, más importante de la historia que estamos tratando de contar en formato de guión de cortometraje. Por tanto, empecemos porque va a ser un tema muy divertido. Vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas. ¿Qué es el segundo acto? ¿Cómo inicia? ¿Qué son los espesantes de la trama y por qué son tan importantes para el segundo acto? ¿Cuáles son los obstáculos que hay que considerar? ¿Y por qué son tan importantes las apuestas? ¿Qué es lo que está en juego para los personajes en la aventura? ¿Vale? Bueno, para empezar a hablar del segundo acto, hace falta que tengan ustedes claro que no todos los autores llaman al segundo acto de la misma forma, ¿no? Hay quienes lo llaman confrontación, quienes lo llaman el conflicto, quienes lo llaman el viaje. Bueno, a mí personalmente me gusta más esta definición de aventura porque en el fondo es lo que es, ¿no? Una aventura donde el personaje se dirige directamente a una misión, ¿no? Si la misión es probar su inocencia, pues durante todo el segundo acto está intentando conseguir las evidencias que demuestre que es inocente. Si la misión es vencer al malo, pues durante todo el segundo acto está desarrollando las estrategias para vencer al malo, ¿no? Es todas estas peripecias en las que metemos a nuestros personajes para que se orienten a conseguir su objetivo y se logre el final que hemos diseñado al principio de nuestro guión, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué comenzamos? Pues comenzamos diseñando el final, pero a continuación nos fuimos a diseñar el primer acto que presentaba el status quo de los personajes. Ahí nos hemos quedado, presentando a los personajes, presentando cuáles son sus conflictos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses y cuál es su estatus, su vida cotidiana, cuál es su situación sentimental, su situación económica, su situación profesional, etc., ¿no? Entonces tenemos que al final del primer acto dijimos que tenía que haber un elemento que rompiera por completo la rutina cotidiana de nuestro personaje. Si el personaje vive una vida confortable, cómoda y agradable, pues el final del primer acto tenía que ser algo totalmente contrastado, ¿no? Puede ser que haya habido un temblor, una catástrofe natural, un intento de robo, un incendio, algo que haga que este personaje pierda por completo su zona de confort, ¿no? Entonces tenemos ese punto en la estructura del primer acto le dice al personaje pues que ya las cosas no van a volver a seguir siendo las mismas nunca más y que tiene que salir a buscar pues el objetivo. Si el objetivo es que su vida vuelva a ser la misma y que tener una comodidad y una paz y un confort, pues ese deseo de cambiar o de no cambiar o de no perder esa comodidad es lo que le va a mover a realizar una serie de peripecias y de aventuras a lo largo del segundo acto. Por tanto, este inicio del segundo acto, que va aquí, en sus notas adhesivas a lo largo de toda la estructura del timeline que diseñamos en el primer tema usando Jamboard, pues pueden poner otra nota adhesiva en su estructura, en su timeline, que diga cuál va a ser el contraste, la escena contrastada con respecto al primer acto, que nos señale el inicio de la aventura, el inicio del segundo acto. Todo esto de usar notas adhesivas es un truco que si ustedes investigan un poco en el método de trabajo cotidiano de muchos guionistas, encontrarán que es algo que se repite y se repite muchas veces, que los guionistas normalmente la mayor parte del tiempo están trabajando a mano, escribiendo en notas adhesivas o en libretas, las ideas que se les van ocurriendo para luego eso pasarlo a limpio más tarde, ya que hayan tomado la decisión de cuál es la que mejor funciona a través de un software de escritura de guión.
Entonces, bueno, quedamos que tenemos que presentar al inicio del segundo acto un nuevo status quo, totalmente contrastado con lo que era el status quo del personaje al principio. Bueno, pues este nuevo status quo se va a caracterizar porque se va a ir espesando. A medida que va avanzando el segundo acto, se tienen que ir complicando las cosas, se tienen que ir enredando las situaciones, el personaje tiene que ir enfrentando cada vez más obstáculos y más adversidades, y el personaje pues va a tener que demostrar su audacia, sus habilidades, su estrategia para ir superando y para ir venciendo y para ir sobreponiéndose ante todas las dificultades que como guionistas tenemos que tener la mentalidad de ser malvados y procurar poner al personaje en la mayor cantidad de situaciones difíciles posibles. Entonces tenemos esta línea argumental, ¿no? Esta línea de tiempo que hemos decidido estructurarla en 3 actos, pues nos vamos a concentrar en la parte central, ¿no? En la parte del segundo acto, que como les dije desde el inicio es la parte más larga, ¿no? Si el guión tiene una duración de 10 minutos, por ejemplo, quedamos que el primer acto iba a tener una duración de 2 o 3 páginas, el tercer acto tiene una duración más o menos similar de 2 o 3 páginas, por tanto nos queda la región central de la línea de tiempo, que va a abarcar como unos 6 minutos aproximadamente, por tanto tendremos que buscar contenidos para 6 páginas de guión, ¿no? Si tenemos ese lugar común, ¿no? Esa idea preconcebida que es muchas veces válida, de que una página de guión equivale a 1 minuto de duración de la película en pantalla. Por tanto, a este segundo acto le vamos a ir poniendo sus puntos claves, ¿no? Un punto clave a la mitad, unos puntos claves antes de esa mitad, unos puntos claves a continuación. Todo esto, como les decía, en el caso de los cortometrajes es totalmente libre y flexible, porque dependerá de la duración del cortometraje. A lo mejor da tiempo de presentar solamente un punto clave a la mitad, o más 3, 4, los que sea. Cuanto mayor sea la duración, pues más capacidad y más posibilidad tendremos de exponer, de presentar más cosas, ¿no? Pero sin duda hace falta ir marcando dentro de nuestra línea de tiempo donde va a haber momentos especiales, escenas dramáticas y situaciones que espesen la trama. ¿Esto para qué? Para que el cortometraje tenga ritmo, para que el espectador esté todo el tiempo preguntándose qué va a pasar a continuación, para que nos identifiquemos con los personajes y tengamos verdaderamente una historia en donde el espectador se preocupe realmente por lo que vaya a suceder y por lo que le vaya a pasar a estos personajes. Pueden ser nuevos obstáculos o nuevos personajes, o aumentar lo que el protagonista se está jugando, ¿no? Eso es subir las apuestas, que hablaré de eso unos minutos más adelante, ¿no? Entonces, a todo ello lo vamos a denominar así, ¿no? Como espesantes de la trama, y hay que ir distribuyendo esos espesantes de la trama a lo largo de todo el segundo acto en función de la duración y de lo largo que queramos que sea el segundo acto. Esto es una representación de lo que queremos que pase. Queremos que sea como una montaña rusa, ¿no? Que el espectador esté emocionándose o se esté sorprendiendo cada cierto tiempo, ¿no? No podemos pretender darle el guión a leer a alguien de nuestra más absoluta confianza y que nos diga que le resulta largo, que le resulta aburrido. Para que esto no suceda, pues lo que necesitamos hacer es que en cada página se encuentre una sorpresa, algún evento inesperado, alguna respuesta que no sea predecible, ¿no? Nada peor que caer en los clichés y en las salidas predecibles, ¿no? Por tanto, yo les recomiendo siempre que por cada cosa que se les ocurra, intenten buscar siempre qué pasaría si en lugar de esto, que fue lo primero que se me ocurrió, decido poner justo lo contrario, ¿no? Y buscar a lo mejor entre ese espectro tan amplio de antagonismo, ¿no? De una cosa blanca hacia una cosa negra, pues esa amplia gama de grises que hay intermedia y que pueden dar como resultado salidas más creativas y originales, ¿no? Y cada una de esas ideas las pueden ir anotando en una nota adhesiva o en un cuaderno para que después las puedan comparar y puedan escoger la que mejor les funciona, ¿no?
Entonces, bueno, lleven a mano siempre una libreta y un bolígrafo. Los obstáculos. Los obstáculos son el elemento más importante del segundo acto, porque no hay nada más aburrido que un personaje tenga una meta y no le cuesta absolutamente ningún trabajo conseguir esa meta, ¿no? Si un personaje, por ejemplo, quiere subir a una montaña porque en lo alto de la montaña hay una cabaña y vemos al personaje simplemente salir de su casa, coger el carro, llegar a la montaña, caminar 10 minutos y entrar a la cabaña y sentarse, pues es absolutamente aburridísimo eso, ¿no? Puede ser contemplativo y puede ser unos paisajes preciosos, pero ahí no tenemos realmente una historia, tenemos tal vez una descripción. Lo que nos tenemos que plantear siempre como guionista es que lo peor que puede pasar es que el espectador se pregunte ¿por qué el personaje este simplemente no coge el camino más fácil, ¿no? Que sería ese, ¿no? De agarrar el carro, llegar a la montaña, caminar y llegar. Pues podemos hacer que el espectador esté mucho más entretenido si de pronto se sube al carro y no tiene gasolina, pero el personaje tiene que llegar a la montaña sí o sí, porque a lo mejor en lo alto de la montaña le está esperando un familiar que si no alcanza a llegar a la cita, pues la amenaza con quitarse la vida o una cosa así que sea realmente dramática y que nos permita a nosotros como espectadores que nos importe y que nos interese eso, ¿no? ¿Y por qué simplemente no camina? Pues a lo mejor es de noche y no tiene linterna y no sabe por dónde tiene que caminar para llegar a la cabaña, ¿no? Ese tipo de preguntas se solucionan con obstáculos, pero obstáculos que sean lógicos, que haya una coherencia de verosimilitud entre lo que estamos contando y los obstáculos que estamos poniendo en las ruedas, ¿no? Los palos en las ruedas al desarrollo lógico, al desarrollo normal y al desarrollo, digamos, placentero de la aventura de nuestro personaje, ¿no? El por qué no llama a la policía o por qué no se dicen lo que siente, pues por qué no. Pues todo esto hay que justificarlo y justificarlo a través de obstáculos. Por ejemplo, el por qué no llaman a la policía, pues a lo mejor se quedó sin batería el celular. O por qué no se dicen lo que sienten, pues a lo mejor son dos personajes sumamente tímidos y no son capaces de vencer esa timidez. Y a lo mejor la aventura a lo largo del segundo acto consiste en ver la manera en que estos personajes logran vencer la timidez, ¿no? Entonces, aquí los obstáculos físicos, pues es una de las cosas más evidentes. Si un personaje está atrapado en un edificio y quiere salir, ¿por qué simplemente no abre la puerta? Porque a lo mejor fuera del edificio hay un ejército de zombies esperándolo, ¿no? Y luego hay muchos obstáculos emocionales. El personaje que no logra vencer su timidez, pues si lo presentamos en una fiesta intentando hacer bromas o intentando integrarse a un grupo de amigos, pero los amigos la dejan de lado y se burlan de ella y le hacen el vacío, pues ahí podemos entender que un gran obstáculo para este personaje vencer su timidez es que todo el mundo se burla de ella, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de demostrar en escenas cuáles son los obstáculos que le impiden a nuestro personaje conseguir lo que quieren conseguir, ¿no? Hay obstáculos que son imposibles de vencer y hay otros obstáculos que son necesarios vencer para que el personaje llegue a su objetivo. Aquellos que son imposibles de vencer pueden ser obstáculos muy útiles para levantar falsas expectativas en la audiencia, ¿no? Y que a lo mejor esto sea una subtrama que no nos conduce a nada, pero nos puede permitir presentar otros atributos o algunas de las debilidades de nuestro personaje. Y aquellos obstáculos en los que el personaje se tiene que esforzar al máximo y dar lo mejor de sí para poderlo superar. Pueden ser obstáculos físicos, obstáculos emocionales, pero uno de los obstáculos más importantes que hay es la resistencia de otro personaje, ¿no? Cuando un personaje quiere justo lo mismo que el protagonista y ninguno de los dos está dispuesto a compartir, solo puede quedar el resultado solo puede quedar para uno. Eso es como muy evidente en las competiciones deportivas, que hay una final y solo puede haber un ganador, pues ese obstáculo es muy evidente que hay un antagonismo ahí. Pero luego están las resistencias personales,
a lo largo de las diferentes escenas, ¿no? Hay escenas donde un personaje quiere conseguir información y la otra persona no le va a dar la información así porque sí, o le pide un rescate, o le pide una condición a cambio, o simplemente tiene que superar una prueba para obtener esta información, ¿no? Pues todo el segundo acto es una carrera de obstáculos permanente. Vayan ustedes pensando en su libreta cuáles son los obstáculos que van a ir introduciendo a lo largo del segundo acto. Y otra de las preguntas que un guionista nunca quiere escuchar es, por parte del espectador, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué me importa lo que está haciendo este personaje? No me identifico con ese personaje. ¿Cuál es el problema si lo consigue o no lo consigue? Bueno, pues eso es una debilidad muy grande a la hora de construir personajes y a la hora de construir historias, ¿no? Porque queremos que las historias sean significativas para aquellos que la leen o que la ven. Para esto tenemos que lograr transmitir la importancia que tiene para este personaje lo que está en juego, ¿no? Que realmente el que esté poniendo en riesgo aquello que quiere conseguir, pues verdaderamente le importa, ¿no? Que hay una conexión ahí emocional o afectiva con la cual cualquier ser humano se pueda proyectar e identificar y por tanto nos preocupemos por eso. Es como por ejemplo cuando estamos jugando al Monopoly o jugando al bingo o jugando a la lotería con juguetes, ¿no? Con dinero de mentira o con palitos, ¿no? Ahí no nos jugamos absolutamente nada, así que no nos da igual, ¿no? En función de qué tan competitivos seamos, pero en principio no nos afecta realmente si ganamos o perdemos, más allá del disgusto pasajero y temporal. En cambio, si nos estamos jugando la casa o una gran fortuna o un carro, ¿no? Entonces ahí si perdemos, sí vamos a estar hundidos en la miseria y ahí el grado de compromiso, el grado de implicación que yo pongo en ese juego donde sí está en riesgo mi patrimonio, pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando más grande sea aquello que está en juego, habrá más tensión y más suspenso, ¿no? Por eso muchas películas que consiste en el rescate de un personaje, al principio nos muestra la relación afectiva o amorosa o cercana que hay entre la persona a la que hay que rescatar y la persona encargada de ese rescate. Si se tratara de, por ejemplo, un personaje desconocido, yo para qué voy a rescatar a un personaje que no conozco o que no me importa, ¿no? Pero si demuestro que el personaje que han secuestrado es el hijo del héroe, pues entonces sí tiene mayor sentido que el héroe va a hacer todo lo posible para rescatarlo si al principio hemos mostrado en una escena una relación muy íntima, muy cercana, de mucho cariño del héroe con su hijo, ¿no? Entonces hay que poner siempre presente a lo largo de todo el segundo acto la importancia que tiene para el protagonista lo que está en juego, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la relación con el antagonista, ¿no? Demostrando que al personaje le importa más lo que está en juego que al antagonista, o que el personaje con eso que se están jugando pues va a hacer un mejor uso que lo que va a hacer el antagonista. Pasa mucho en las películas de Batman, por ejemplo, o obstáculos traicioneros, o poniendo en juego o manifestando las debilidades de los personajes, ¿no? A partir de esas debilidades podemos ver qué tan importante es para el personaje alcanzar lo que quiere. A lo mejor alcanzando aquello que quiere, aquello que es el evento de la película, pues supera esas debilidades, ¿no? Por tanto, tengan muy presente eso también en su libreta y vayan tomando notas, ¿no? Luego, los cambios de estatus. ¿Por qué son importantes los cambios de estatus? Porque los cambios de estatus también dan dinamismo a la película, a la historia, al segundo acto. No queremos que el personaje esté siempre victorioso, porque si no resulta una película previsible y aburrida. Entonces tenemos una serie de estatus como la edad, el oficio, la relación sentimental o la situación económica, que sería fantástico si a lo largo del segundo acto eso se va modificando, se va cambiando, porque le aporta mayor dinamismo y mayor riqueza dramática a nuestra historia, ¿no? Hay algunos estatus universal que pueden cambiar y otros que deben de cambiar, ¿no? Por ejemplo, en una historia que transcurre en un instituto, pues el alumno que está ya en el último año, que está a punto de titularse, pues tiene mayor estatus social que los alumnos novatos que acaban de entrar.
pero si se trata de otro contexto social, como puede ser el ballet o el deporte de alto rendimiento, es probable que el más joven que acaba de entrar tiene un mayor estatus que aquellos que ya tienen una edad avanzada, pues su carrera ya está a punto de finalizar. Entonces, si se trata de una película de deporte o de alto rendimiento, la edad juega a favor del más joven, ¿no? Todos esos son cuestiones que dependerán específicamente del contexto en el que se ubique la historia, ¿no? Pero luego hay otros estatus que son independientes que tienen que ver con la historia. En una película donde hay un jefe maltratador, en un cambio de la suerte del maltratado, se gana la lotería y compra el negocio y pone al jefe en la miseria, ¿no? Ahí hay un cambio de estatus que se da a lo largo de toda la película. Pero los cambios de estatus, los cambios de situaciones, también se pueden dar dentro de una misma escena. Entonces, bueno, en una misma escena puede estar el ladrón ganando la carrera a la policía, pero la policía de pronto descubre dónde se esconde el ladrón y lo atrapa, y en una misma escena pues cambia la situación y cambia el estatus. Otro elemento importante a tener en cuenta son los cambios de la fortuna, los cambios de suerte, los golpes de suerte, ¿no? Es algo que afecta al estatus del personaje y repentinamente. Lo anterior puede ser fruto de una estrategia, pero el golpe de suerte es cuando el personaje está, por ejemplo, en la miseria y descubre un tesoro, ¿no? De casualidad. Esto puede ser útil también para ciertas situaciones y para que el personaje, para darle cierta ayuda al personaje, ¿no? Una ayuda que no se la buscó él, pero como guionista no queremos ser permanentemente malvados, o sí, porque el cambio de fortuna, el cambio de suerte, no siempre es para bien. A lo mejor consiste en que se muere el personaje que le está ayudando a resolver el misterio, y eso es un cambio de fortuna porque no obedece a ninguna estrategia, puede ser algo repentino, y que esto le complique más las cosas a nuestro personaje. Por tanto, vayan pensando también en ir introduciendo golpes de fortuna o golpes de suerte, para bien o para mal, dentro de sus historias, ¿no? Entonces, bueno, ya estos son elementos generales que se pueden ir incorporando en cualquier punto del segundo acto, pero hay un primer punto que es clave, que es a mitad del segundo acto, donde tenemos que poner a nuestro personaje a prueba, ¿no? Es como cuando un soldado llega a una historia en una película bélica, llega un soldado en el primer acto, nos damos cuenta de que está comprometido con la patria y que va a ir a luchar y que no le importa morir y que es capaz de vencer él solo a cualquier enemigo, ¿no? Entonces en el primer acto lo vemos firmando para irse a la guerra, y en el segundo acto ya lo vemos aquí de militar en el campo de batalla. Pues este punto clave es un punto en donde se le demuestra al personaje lo difícil que va a ser conseguir su objetivo, ¿no? Es como cuando cae herido en el primer combate y tiene que pasar un mes en recuperación para poder volver. Sabemos que va a volver y sabemos que eventualmente sí va a ganar la guerra este soldado él solo, pero tenemos que demostrarle al espectador que no va a ser un camino de rosas, ¿no? Entonces hay que ir espesando la trama a partir de todas esas complicaciones, ¿no? Y luego en el punto central muchas veces tiene que ver con un golpe de suerte, ¿no? Si al personaje le están yendo muy bien las cosas, en el punto central podemos hacer que repentinamente se oscurezca y todo empiece a salirle mal. O un cambio de estatus, si el personaje a lo mejor piensa que está por encima del adversario, de pronto nos damos cuenta que no, que el adversario tiene un arma secreta que el protagonista no la conoce, pero el espectador de pronto se da cuenta que sí está en inferioridad de condiciones que su adversario, ¿no? O puede ser lo que les mencioné anteriormente, la muerte de algún personaje importante para la película, o puede ser que pronto la pista que creíamos que nos iba a conducir a descifrar el misterio, pues es una pista falsa, o puede ser que de pronto la chica con la que pensaba que iba a poder tener una relación sentimental se la encuentra paseando por el parque agarrada de la mano de otra persona, ¿no? O puede ser, por ejemplo, en una película de deporte, cuando el equipo de protagonista sufre una humillante derrota, ¿no? Todo eso nos hace creer
que el evento va a estar cada vez más difícil, cada vez más lejano, ¿no? Sabemos que eventualmente sí va a suceder el evento, pero nosotros como guionista tenemos que intentar hacerle creer al público que es prácticamente imposible, que lo tiene muy difícil el protagonista y por eso el público va a tener más ganas de seguir viendo, de seguir leyendo y más curiosidad. También a mitad del segundo acto yo creo que es la frontera, es el límite de tiempo si queremos introducir nuevos personajes, porque si no más tarde ya no va a dar tiempo de desarrollar esos personajes, si no, no tiene ningún sentido que los metamos, ¿no? Entonces, bueno, vayan incorporando todos esos elementos al segundo acto. Este segundo acto tiene que ser así, muy rápido, lleno de emoción, lleno de sorpresas, como la película de Regreso al Futuro, cuando el protagonista cambia del primer acto al segundo acto, ya no puede volver al pasado porque se le estropea el invento, se encuentra con sus papás, la mamá desarrolla una afectividad emocional hacia él y luego tiene personajes que lo están persiguiendo y que lo están maltratando, es decir, todo el tiempo no deja ni un minuto de respiro. Esta película no deja ni un minuto de respiro en el segundo acto. Todo el tiempo están pasando cosas, conflictos, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, es un experimento que yo he realizado con mis alumnos. Son los dos mismos actores. En una escena están simplemente mirándose los unos a los otros a los ojos y en la otra escena están discutiendo, se están pegando, se están queriendo quitar la gorra y le pregunto a mis alumnos, ¿a qué pantalla prefieres mirar? ¿A la de la izquierda donde no pasa nada o a la de la derecha? El 99% prefiere mirar a la derecha. ¿Por qué? Porque hay conflictos, hay muchos conflictos. Y es lo que tenemos que intentar buscar como guionistas, ¿no? Poner a los personajes siempre en situaciones de crisis y añadir mucha leña al fuego. Pasa también que para acabar el segundo acto necesitamos que el protagonista demuestre que ha ido adquiriendo conocimientos a lo largo de la película. Igual que los seres humanos, estos personajes que son la mímesis de los seres humanos en la ficción, pues tienden a acumular experiencias y de esas experiencias adquirimos aprendizaje, ¿no? Somos capaces de identificar cuándo hay que decir que no, en qué persona podemos confiar, en qué personas no podemos confiar, cuántas copas son demasiadas, todas esas son experiencias que en algún punto nos pueden resultar útiles, ¿no? Estamos jugando como el papel de investigadores o de detectives y si acaso mi personaje en algún punto de la película necesita, por ejemplo, saber cómo disparar un arma, pues es porque en algún momento del primer acto o del segundo acto demostramos que este personaje ya sabe usar armas, ¿no? Si no, sería muy extraño que de pronto en el tercer acto, en el clímax o en la resolución, mata al malo de un disparo y nunca lo habíamos visto utilizar una pistola. De hecho, ni siquiera había aparecido una pistola en la película, pues son soluciones que no suelen ser normalmente muy verosímiles, no son bien recibidas por el público. Entonces, cualquier cosa que el personaje aprenda a lo largo de la película nos puede ser útil para recuperarla, para retomarlas más adelante, ¿no? Son pinzas que ponemos a lo largo del guión para que la rescatemos cuando hagan falta, ¿no? Entonces vayan pensando qué ha ido aprendiendo el personaje a lo largo de todo el guión antes de llegar al tercer acto, porque ese aprendizaje puede ser muy útil para alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, hemos quedado que el segundo acto es un ejercicio de inflamar y desinflamar, de emocionar y sorprender, de poner al personaje en riesgo y luego recuperarlo. Entonces, este giro final para llegar al tercer acto tenemos que encaminarlos, ¿no? Tenemos que poco a poco hacer una transición suave de todas esas desgracias hacia un punto un poco más favorable, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, el equipo de béisbol que pensaba que nunca jamás iban a poder llegar a la final del campeonato, tienen un momento exitoso inesperado. No solo ganan un partido que pensaban que jamás iban a ganar, pero a lo mejor lo ganan de chiripa, ¿no? Quizás el pitcher del equipo rival se lesiona y no solo eso, sino que tienen el público totalmente entregado y a su favor y increíble o inesperadamente logran clasificarse para la final.
todavía no es el evento, todavía no es la final, sabemos que falta ganar ese partido, lo van a tener muy difícil para ganar ese partido, pero por lo menos ya tiene un paso a punto de lograr el evento, a punto de lograr el final. Por tanto, esa última escena, ese último momento dramático del segundo acto tiene que ser siempre a favor de lo que queramos que pase en la resolución. Si queremos una resolución positiva, pues desde luego tenemos que tener a los personajes en un punto muy favorable para que esa resolución positiva se dé. Por ejemplo, una gran revelación, ¿no? En las películas de misterios, de que hay que resolver un misterio, es como cuando descubres dónde se está escondiendo el asesino, tal vez de una manera insospechada o casual, o tal vez a partir de una pista que te llega cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos con un pie casi en la resolución, ya tenemos, ya hay respuesta para las preguntas claves, ya tenemos todas las pistas para resolver el misterio, o ya tenemos todo encarrilado y encaminado hacia la resolución. Esto lo vamos a escribir en una libreta y va a ser el final del segundo acto. Así que bueno, hay mucho que hacer para que el segundo acto tenga muy buena forma. Seguro que de aquí surgirán muchas dudas, pero también muchas ideas. Por favor, no dejes de contactarme cuando lo necesites, que para mí será mucho gusto poder darte mi retroalimentación y aconsejarte para que tengas una historia, sobre todo en este segundo acto, que sea robusta, que sea emocionante y que sea sorprendente. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos.